Buenas noches a todos, bienvenidos. Nuevamente les pido que mantengamos los micrófonos apagados. Para el día de hoy tenemos la presencia de un entrenador de nuestra provincia de Panamá, Bocas del Toro. El profesor se llama José Luis Cuadra y nos va a hacer una breve presentación sobre el fútbol en su provincia y cómo se ha desarrollado. Profesor José Luis Cuadra, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Lo estoy escuchando, profesor, bienvenido, ¿cómo está? El micrófono, profe. Creo que se le fue el internet. Justo estaba en la pantalla y se fue. ¿Tú lo Ahora sí ves? se fue. No lo veo. No, él salía en pantalla, Bueno, pero se fue. Se le cayó la señal. pero no vamos a perder un poquito de tiempo y vamos directamente con el profesor. Pues. Ok, Parece a la entonces. presentación y Vale, muy arrancamos buenas con él. noches a todos. Bienvenidos. Por favor, mantengamos los micrófonos apagados. Bienvenidos a otra edición de capacitaciones organizado por la Asociación APETFUTPA de Panamá. Esta noche tenemos la presencia del Magíster Manuel Díaz con el tema Derechos de Formación. Les recuerdo a los participantes que la rueda de preguntas y respuestas será al final de la charla y puede ser por texto o encender el micrófono. Tratemos de ser breves para que la mayoría de profesores puedan participar. Sin más que agregar, entonces le doy el pase al presidente Luis Parra para la presentación inicial. Buenas Buenas noches, noches a Parra, ¿cómo todos. estás? Buenas noches, Leandro. Buenas noches a todos los profesores, entrenadores que se encuentran presentes. Quiero agradecerle primeramente al profesor Manuel Díaz Butrón por su gentileza de compartir conocimiento con la Asociación Profesional de Entrenadores del Fútbol Panameño. Para nosotros es un grato placer, profesor, tenerlo nuevamente, ya que tuvimos el placer de tenerlo en aula y usted nos expuso mucho sobre el tema, pero quisiéramos que ahondara a todos nuestros entrenadores del país sobre el derecho de formación en nuestro país. Agradecerle de antemano por su disposición y su amabilidad, profesor. Bienvenido, buenas noches. Bienvenido, profesor Manuel. Los micrófonos son todos suyos. Ya ¿Me podemos... escucha? Creo que las palabras más comunes que hemos escuchado en los últimos años, meses, perdón, es me escuchan, estoy bien ahí, indudablemente. Déjeme arrancar con uno mismo. Ya tengo el teléfono. Antes que nada, agradecerles a ustedes por tenerme en cuenta para esta presentación. Realmente para mí es un completo agrado. Me siento complacido con que hayan contado conmigo para compartir lo poco que he aprendido a través del- de los años. Para los que a algunos les he dado clases, obviamente no por todas las imágenes, todas las fotos o todas las imágenes de ustedes, pero bueno, César, profesor Parra y Leandro, tuve la posibilidad primero de ser facilitador con ellos en el diplomado de entrenadores y posteriormente eh, tener una buena amistad durante eh, siendo parte del gremio del fútbol, ¿no? Creo que al final todos somos gente que ha sido parte del fútbol de una u otra forma, así que de antemano les digo que conmigo pueden contar para lo que necesiten, lo que quieran. Yo estoy siempre dispuesto a cooperar y obviamente a ayudar, más que nada. Eh, Mi presentación voy a hacerlo lo más amena posible, avanzar lo más rápido entre todo, pero también si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, no, y lo digo muy en serio, no tenga ningún problema en consultarme. Incluso si considera que digo algo que no esté correcto o que está equivocado, también de igual forma que pueda intervenir y debatir, cuestionar o decir eso está mal o lo que sea. Esto es aprendizaje multilateral. Eh, Creo que a ver. Sí, bueno, déjenme echar un poquito para atrás porque, a ver. Estos son unos temas que he estado
personales, por decirlo de alguna forma. Eh, yo soy, y cada vez que voy a dar clases o algo por el estilo, siempre trato de manifestarlo, de decirlo. Obviamente cuando uno da clases, la responsabilidad es mía en cuanto a que ustedes aprendan o no. Yo voy a dar lo mejor de mí para que ustedes puedan aprender, porque soy yo quien tiene que llevarles información. Sin embargo, el aprendizaje, y eso está para todas, y lo llevo como una regla de vida y quería compartirlo antes de iniciar. El aprendizaje es un deporte, no es un deporte de espectadores. Que uno no puede decir veo, escuché y no. Acá creo que todo el mundo tiene que ser activo. El aprendizaje es un verbo más que cualquier otra cosa. Todo aprendizaje es dependiente del estado de ánimo. Obviamente, si yo voy a dar una clase, voy a hacer, a impartir o a ser un receptor de cierta información, tengo que estar con el mejor ánimo posible para que eh, todo permanezca y sea de mejor forma. Igualmente, cada uno de ustedes que son emisores de información, es decir, son entrenadores de fútbol, también depende muchísimo del estado de ánimo de a quién ustedes le llevan esa información para que esa persona también la reciba de muy buena forma. Si no trabajas en tus sueños, trabajarás por el de los demás. Creo que eso está, vamos, se explica solo. Y si te llenas la boca de pretextos, se te llena la vida de pobreza. Así que, señores, este es un momento, depende de cómo usted lo vea. Algunos llaman el vaso medio vacío, otros el vaso medio lleno. Esto es un momento en el que con creatividad, esfuerzo e inteligencia se pueden sacar las cosas adelante y hacer las cosas bien. Momento de reinventarnos y sacar las cosas hacia adelante. Un breve paréntesis. Para los que no me conocen, soy abogado especialista en Derecho Deportivo, también en gestión deportiva, especialista en doping. En Panamá, salvo en fútbol, que en fútbol casi no me llaman. No, han habido muy pocos casos en tema de dopaje en Panamá, pero en todos los otros deportes me llaman para hacer se llama la gestión de resultados, es decir, el que hace las veces de juez en temas de dopaje. Profesor, yo creo que ya ex profesor, no sé si me llamen de vuelta o qué va a pasar con ese tema, pero de profesor de legislación deportiva de la Escuela de Entrenadores, Armando Deli Valdés. Entrenador también, he sido entrenador. Dirigí Panamá Viejo hace un par de años ya. Eh, Tengo licencia B, también cursé, estuve en el mismo lugar donde todos ustedes estuvieron y también he dirigido profesionalmente, el NA es profesional, y también comentarista, presentador y analista deportivo para televisión, precisamente TV Max. Así que bueno, parte de... como le había comentado a Parra antes de iniciar, que el tema del TATPAN, del Tribunal de Arbitraje Deportivo de Panamá, yo soy uno de los 10 árbitros del panel, de los posibles árbitros. Hay 3 panameños, hay 7 extranjeros. Soy uno de los panameños y tuve el beneplácito de ser el primer árbitro de un proceso arbitral que se ha dado en Panamá. O sea que no quiero decir que es histórico ni mucho menos, pero sí que marca un precedente, un antes y un después, y tuve el orgullo y el honor de ser el primero en eso. Los otros 7, por si alguno es un dato no menor, los otros 7 son todos árbitros del TAS. O sea, hablamos de que es un tribunal de altísima categoría que cuenta con enormes profesionales en el ámbito del arbitraje deportivo, el cual yo me quito el sombrero, más allá de que haya sido el primero, creo que me quito el sombrero ante todos los extranjeros que se encuentran en ese panel de árbitros. Vamos a hablar ya un poquito más en materia, hablamos del derecho de formación. Cuando hablamos de derecho de formación tenemos que remontarnos o remitirnos a lo que es el fundamento legal. Quien crea o donde está reglamentado o regulado el derecho de formación, el cual es el reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores. Ese es un documento que usted puede descargar o puede buscar en cualquier, como en Google o en la propia página de la FIFA. Todo entrenador que quiera ser entrenador, administrador deportivo o allegados o similares, no digo que por fuerza, pero debería tener
o mantener este reglamento, entre otras cosas porque también el mismo se aplica en un 95% a lo que acontece en Panamá. En cuanto a las transferencias de jugadores y a la estabilidad contractual, que es un tema de muchísima importancia. Antes de entrarnos a ese punto, creo que tenemos que hablar sobre algo importante. No solamente enfocarnos únicamente en derecho de formación. La diferencia entre jugador amateur y jugador profesional. Esa diferencia es fundamental. Uno dirá, pero ¿qué tiene que ver? Y entendamos que en periodos formativos y periodos de formación, vamos, hay muchísimos más jugadores amateurs o no profesionales que jugadores profesionales, y esa es una realidad. Todo aquel que no es profesional es amateur, es diletantístico, usted puede llamarle como sea, pero al momento que usted es jugador profesional, se activan una serie de mecanismos que generan posteriormente lo que es el derecho a formación y todo lo que vamos a ver más adelante. Pero esta diferencia de jugador amateur y jugador profesional es fundamental para poder determinar o hablar sobre lo que es derecho a formación. Un jugador profesional tiene unas características particulares. Tiene un contrato escrito con un club. Algunos dirán que en dictatorial hay contratos y todo lo demás, pero son más que nada documentos con finalidades de registro. No siempre son contratos que generan o devengan derechos y obligaciones entre las partes. Percibe un monto superior a los gastos que realmente efectúa por su actividad futbolística. A través de la FUTPA, esto es lo que dice el reglamento, pero a través de FUTPA ya se ha modificado un poco este criterio a nivel nacional, que es donde más me estoy enfocando, puesto que hay un salario mínimo. Se impuso y se estableció un salario mínimo para los clubes, y eso ya modifica un poco este tema, y ya pasa de ser que tú generes o ganes un valor inferior al que generas por la actividad futbolística. Lo que quiero explicar acá es básicamente, si tú en comprar tacos, en transporte y todo lo que los gastos que tú tienes para ir a practicar el deporte, te gastas, por decir algo, $100 mensuales. Si tú llegas a ganar $150 mensuales, tú en teoría eres jugador profesional. Si te pagan un monto mayor al que tú utilizas para poder practicar el deporte, lo cual es muy debatible y es un ámbito muy amplio. Sin embargo, FIFA y el reglamento también acoge y toma, por cierto, gran parte de los principios y fundamentos que se adopten a nivel doméstico. Es decir, aquí en Panamá, a través de FUTPA se puso un principio y ese es el que aplica para nosotros. Cualquier otro será considerado aficionado. Es decir, si usted no tiene un contrato escrito y usted no devenga de esa forma, o no tiene un salario mínimo como lo establece FUTPA, usted es considerado un jugador amateur. Para la FIFA, y esto es importante, el tema de que tú juegues en un club, eh, por decirlo, no define que tú juegues en el NALPF a que tú seas o no profesional. Y esto lo establece el propio eh, reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores. Si ya cada país desea o lo quiere poner sobre papel y escribirlo, ya eso define mucho más lo que es jugador profesional y jugador aficionado o amateur para los efectos domésticos. Un jugador aficionado, les pregunto, ¿puede tener contrato y no ser profesional? La realidad es que no, ¿ok? Antes de que eso quizás en persona se hace quizás la pregunta, pero obviamente en digital es un poquito más complicado. ¿Puede recibir un monto económico mayor al que efectúa por su actividad futbolística un futbolista amateur? Claro que puede, y de hecho es común ver que hay jugadores que reciben mucho más. No es lo que se quiere, ni lo que se debe, ni mucho menos, pero hay jugadores que juegan en ligas o equipos profesionales que reciben más dinero por jugar otras ligas particulares que en su propio equipo. Y eso está obviamente evidentemente muy mal, pero sí es posible. Si un jugador firma un acuerdo con un equipo de una liga dictatorial y gana más del salario mínimo, ¿es profesional? Una pregunta interesante. Según el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, sí. Sin embargo,
no existe, y eso es un punto importante o interesante, no existe a nivel nacional un documento que diga que los jugadores que no jueguen en LPF y LNA no son profesionales. No, vamos, se practica de esa forma, pero no está por escrito. Y eso es un punto interesante que en algún momento pudiera ser peleado, pero por la no existencia de un documento escrito que lo manifieste como tal. Otro punto interesante, y aquí sí, vamos, es complicado el tema de la participación. ¿Qué es un pase? La respuesta más común, y esta lo hice, no sé si alguno se recordará cuando daba clase. Obviamente aquí pongo una imagen de un pase de borde interno entre líneas de Juan Román Riquelme y todo lo demás. Eso, todo bien. Cuando uno habla de qué es pase, en el mundo del fútbol o en el argot futbolístico, no solamente a nivel panameño, pero el pase es, tú dices pase y hablas de tantas cosas en una sola palabra, sin saber que la mayoría de esas están mal referidas y que vamos, están equivocadas. Esa es la realidad. Pase puede ser, como ven acá, un pase de borde interno, pero también hay conceptos como por ejemplo, un equipo Tauro, San Francisco o CAI. Tauro tiene mi pase, pero ¿qué es pase? San Francisco tiene un porcentaje de mi pase. ¿Cuánto cuesta tu pase? Vamos, son todos conceptos que engloban otra serie valga la redundancia, de conceptos que pase básicamente lo es todo. Y en realidad no es así. De hecho, la palabra pase está muy mal dicha, pero en el argot futbolístico y para todo el mundo es lo que es pase. Entonces sabemos que evidentemente en el fútbol pase es tantas cosas equivocadas, pero realmente es solamente el pase la transferencia del balón con alguna parte del cuerpo de un jugador a otra. De resto, todas están equivocadas, aunque se entienda el concepto de lo que se quiera decir, pero está realmente equivocado dicho concepto. El pase no es nada más y nada menos que dos derechos, y son los derechos que tiene un club sobre un jugador, ¿ok? Son los derechos federativos y los derechos económicos. ¿Cuál es el derecho federativo? Se lo vamos a ver. El derecho federativo es el derecho que tiene un club de alinear a un jugador. Un club de alinear a un jugador es un concepto sencillo. Un club, por ejemplo, en este caso, que está una foto antigua del Atlético de Madrid, pero vemos que aquí está Antoine Griezmann en la parte de abajo. Griezmann, Godoy, Godín, perdón. Griezmann, Godín, entre otros tantos jugadores que ya quizás no están en este equipo. Hago referencia a esto. Antoine Griezmann está jugando en este momento con el Barcelona. Es decir, el derecho federativo de Antoine Griezmann en este momento es del Barcelona. Era del Atlético de Madrid. Es decir, el derecho a alinear a Antoine Griezmann es única y exclusivamente del Barcelona. No se va a escuchar nunca que un jugador diga, estoy jugando este fin de semana con un equipo y el otro fin de semana juego con otro equipo, salvo que se cumplan los requisitos, que es obviamente una transferencia, que es obviamente es la cesión temporal o definitiva del derecho federativo. Yo cedo el derecho federativo temporal o definitivamente, pero cuando yo lo cedo, por el tiempo que lo cede, ya no es tuyo. Tú cediste ese derecho y es ese otro equipo el que tiene el derecho a poder alinear o no a un jugador. En esta imagen, el derecho federativo de Antoine Griezmann era única y exclusivamente de Atlético de Madrid. Hoy en día es del Barcelona. ¿Estamos claros con eso? Si alguien se queda o no entendió algún concepto o lo que sea, puede hacer una pregunta. ¿Alguien está hablando al fondo? ¿O tiene alguna consulta? No, profesor. Vamos a reiterar entonces. El profesor quiere más interacción. Si desean entonces alguna pregunta, alguna objeción, algún cuestionamiento, alguna opinión,
lo pueden No, hacer no, sin ningún problema. no es que la quiero, sino que obviamente sí quiero que la gente esté Claro. lo más clara posible, ¿no? Y que sí tenga eso en mente y cosa que no haya Lo que podemos hacer, que no profe, queden con dudas, vamos. Sí, claro, lo que podemos hacer, profe, si Profe, quiere, una pregunta yo. sí, cómo no. sí, dele. Disculpe, es que en las intervenciones no se habla de la edad. ¿Desde qué edad Importante, ya buen punto, claro, puede buen punto. considerar para saber, por favor? La edad no es un criterio, de hecho la FIFA, en muy buen punto, no habla de edad para ser jugador profesional o no. Eso ya es le toca primero a cada federación definirlo, si es posible o no un jugador de una edad menor de X ser profesional o no. Sin embargo, al no haber una limitación, no hay una limitación escrita, no hay una limitación en la praxis ni en definir un jugador como profesional. Si un niño a los 12 años por algún motivo es convocado, o más que es convocado, cumple con los requisitos que les mencioné anteriormente, que es con un salario mínimo eh, que ha negociado a FUTPA con los equipos del LPF y con la federación, y está en el plantel profesional de un equipo, es un jugador profesional, a todas luces. Y obviamente también hay un tema de registro que se tiene que otorgar el permiso no el permiso, sí registrarte como jugador profesional. Y eso vamos a ver más adelante porque es importante, es muy interesante. La respuesta es, a priori, no hay una limitación de edad. Vale. No hay, Gracias, obviamente, profe. la ley panameña sí habla de un mínimo de 16 años para que un menor de edad pudiera trabajar, y son ciertos trabajos y todo lo demás, pero no ha habido un motivo por el cual tenga que aplicarse esto en el fútbol, con toda franqueza, así que no es un punto. Es decir, no hay inconvenientes en este aspecto, no hay limitación de edad. Hablamos ya de los derechos federativos. Repito, el derecho federativo es el derecho. Creo que todavía tiene el micrófono abierto, profe. Sí, a ver si para no escuchar al fondo. Le agradezco. Muy amable. Bueno, el derecho federativo es el derecho a alinear a un jugador. Básico y sencillo, que es traspasable y todo lo demás. Es un derecho exclusivo de los clubes y es un derecho indivisible, es decir, solamente un club puede tener derecho federativo sobre un jugador. Ahora me van a decir, ¿qué pasa con las selecciones? Las selecciones nacionales. Griezmann juega con Atlético de Madrid, juega con Francia. Como es eso, si usted me dice que nada más que es indivisible solamente para un lugar. Ya es un tema de selecciones nacionales, que obviamente es otro capítulo del reglamento de FIFA, pero eso que habla sobre elegibilidad de jugadores, en este caso es selección, que es convocar a un jugador para que para ciertas fechas en particular pueda participar a nivel de selección. Pero no hay inconveniente por eso. Es indivisible, solo lo tiene un club y es exclusivo de clubes. ¿Ok? Derechos económicos. Para decirlo de una forma masticada, derechos económicos es como las acciones de ese derecho federativo. Ese derecho federativo tiene un valor económico. ¿Ok? Es como si ustedes le dijeran que le van a dar el 10% el derecho, de los derechos económicos de Neymar. Alégrese, porque mientras lo tenga Paris Saint-Germain, usted no va a recibir dinero. Pero en el momento que se venda el derecho federativo de Neymar, es decir, que otro club adquiera la posibilidad de que Neymar sea alineado por su equipo, eso va a generar dinero. Es decir, es el beneficio económico derivado de la cesión temporal o definitiva del derecho federativo. ¿Okay? ¿Se entendió eso? Cuando un jugador dice, yo me quedo con un porcentaje del pase, del bendito pase, es en el próximo traspaso, si se llega a dar y alguien paga por el mismo, habrá un beneficio económico para quien haya optado por aquel, ¿ok? No sé si se entendió el concepto, pero bueno, creo que es bastante sencillo. Puede ser divisible. FIFA ha puesto ciertas limitaciones a este punto, pero
en Sudamérica sigue siendo bastante complicado de regular, porque es la forma de mantenerse de gran parte de los equipos sudamericanos. De hecho, el fútbol sudamericano no pudiera sostenerse si no pudiera vender o prevender derechos económicos de jugadores antes que salgan para poder mantener sus equipos. Y eso lo voy a explicar más adelante. Puede ser divisible, es decir, un equipo, por ejemplo, el día de mañana Fajardo va para Atlético de Madrid, un delantero panameño, va al Atlético de Madrid, pero llega el CAI y le dice, yo me quedo con el 25% de los derechos económicos. O, dicho de otra forma, el 25% de una próxima transacción es mía. Me quedo con ese derecho, que es lo mismo en la parte práctica. Pero de ese 25% llega en un acuerdo privado, llega el CAI y le vende 10% de ese 25%, de ese 25% que tiene, vende 10% a Tauro y mientras sea un acuerdo privado y se dé, no hay ningún inconveniente. Puede dividirse, pueden ser varias personas las que tengan dicho beneficio o acuerdo privado. Debe reportarse a FIFA. Generalmente, y les digo, en Sudamérica se reportan, y un documento que se llama TPO, que en español sería Third Party Ownership o pertenencia o dominio de terceras partes, por eso es en caso tal de quiénes son los dueños del derecho económico de un jugador, y deben reportarse a FIFA. Sin embargo, si un club en un acuerdo privado para poder solventar y mantener el flujo de caja y tener dinero para poder mantener el año, hace acuerdos privados y esos no son reportados a FIFA. Y yo no les digo, no aconsejo que lo hagan, pero es lo que pasa en la práctica. Ya no pueden vincular a terceros. ¿Qué acontecía anteriormente? Llegaba, por ejemplo, Brasil, Argentina, ellos tenían básicamente el 100% de sus jugadores hipotecados. ¿Qué quiere decir hipotecados? Todos sus jugadores pertenecían a terceros, al menos en un porcentaje. Atlético Mineiro, por decirles algo, del 40% hacia abajo ya estaban prevendidos, cosa que llegaban empresas, inversionistas y compraban 100 por 100, 200,000, 300,000, 1 millón, 2 millones de dólares, porcentajes de derechos económicos de jugadores, y cuando ese jugador era vendido, ellos recibían el porcentaje que habían acordado. Por ejemplo, un negocio sencillo y fácil, que creo que muy pocos negocios te pueden dar ese rédito, era comprar un jugador en un porcentaje de un jugador en $160,000, y cuando ese jugador era vendido, tú comprabas el 30% y el jugador se vendía en 10 millones, por decir una cifra. Tú invertiste $200,000 y recibiste 3 millones o 2 millones, o dependiendo del valor que se pague. Pero eran cifras muy, muy lucrativas, muy, muy lucrativas, y eso ha sido históricamente interesante, por decirlo de alguna forma. Ya esta figura no la permite FIFA, tienen que ser personas o el propio jugador que retenga un porcentaje de derechos económicos, es decir, que en una transferencia el jugador reciba una parte económica, o también clubes donde hayan pasado. Desde el punto de vista oficial, vamos. Los beneficios económicos derivados de los derechos federativos. Esta es la definición. La división de los derechos económicos. ¿Cómo se puede hacer, básicamente? Contrato entre clubes, como le hemos dicho, en el caso hipotético que di anteriormente, que San Francisco adquiriera derechos federativos sobre Fajardo, Mar Brownie o algún jugador que tuvieran ellos, pueden hacer un contrato escrito por el cual adquieren privado, evidentemente, todos son privados, pero no, que se entienda, no público. El mundo del deporte en general es privado, pero es confidencial la palabra. Un contrato confidencial en el cual las partes acuerdan la cesión de los derechos económicos. Y en la otra figura, como se da en Sudamérica, es un contrato entre los particulares y el club.
¿A qué se refiere esto? A que llega el empresario o la persona y hace un contrato con total y completamente fuera del foco legal o del objetivo de FIFA y dicen, hey, el 25% de esos jugadores míos yo lo compro por X cantidad. Y eso lo hacen muchísimos, muchísimos agentes. Eso también, bueno, un caso que hubo con Carlos Tevez que fue muy, muy llamativo. El caso con Tevez fue que básicamente un empresario iraní compró a Tevez y a Mascherano, como a tantos otros jugadores, al 100% y él manejaba todo lo que pasaba con esos jugadores. Y a partir de ahí, FIFA cuando se dieron cuenta de lo que había acontecido, porque terminó jugando con West Ham, y primero con Corinthians, y él mismo llevó al jugador a West Ham, él pagando el salario del jugador, esperando que algún club llegara y pagara por el jugador 20, 30, 40, 50 millones de dólares, y él se iba a llevar ese dinero prácticamente entero. Y obviamente FIFA prohíbe completamente esa figura. Y eso fue lo que pasó en el caso de Tevez, que al final termina generando un artículo del reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores en el cual prohíbe la participación de terceras personas. Se puede mover los contratos entre club y cuando en un contrato se manifiesta una cláusula en el que el club vendedor retiene un porcentaje de la venta. Esas son las manifestaciones que se puede dar. En el contrato es un contrato particular entre club y club, o cuando en el mismo contrato de venta del jugador que se da, donde se establecen las condiciones de pago, la fecha de transferencia y todo lo demás, se establece que el jugador, el club que vende, retiene un porcentaje sobre dicha venta. En los contratos entre un club y un particular se realiza un contrato específicamente para adquirir los derechos económicos de un jugador. Eso también aplica también entre clubes que quieran hacer esa transacción de forma particular. FIFA prohibió este mecanismo, sin embargo, los clubes sudamericanos siguen realizándolo. Como les he dicho, en Panamá es muy poco común. Sí hubo un caso en particular, pero no pasó absolutamente nada. Al final el jugador no fue vendido ni nada, pero sí hubo una transferencia de este tipo, pero es muy excesivamente poco común. Casi no se ve que esta situación. Creo que alguien antes de dar paso, es la principal fuente de ingreso de los clubes de países exportadores, Argentina, Brasil, etcétera. Reciben millones de dólares en este tipo de transferencias o de acuerdos. Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta o algo? Vi que alguien había abierto los micrófonos, ¿no? Bueno, el artículo 18 bis del reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores. Este es el famoso reglamento que apareció a partir de lo que hizo, de lo que pasó con Carlos Tevez, Mascherano, Sebastián Domínguez y tantos otros jugadores. Gustavo Neri, en fin, estamos hablando de hace ya más de 10 años. Ningún club concertará un contrato que permita a cualquier parte de dicho contrato o a terceros asumir una posición en la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia de la política o la actuación de los equipos del club. La Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer sanciones disciplinarias a los clubes que no cumplan con las obligaciones estipuladas en este artículo. Como los que hacen el derecho, en algunas ocasiones también aprenden a hacer el torcido, como quien dice, o a interpretar el reglamento o las normas a su mayor saber y entender, cuando decía sobre asuntos relacionados a la independencia y la práctica de las actuaciones de los clubes, de los equipos, lo que buscaron hacer era que el jugador, que el club dueño de los derechos federativos tuviera más del 50%, es decir, ese club tiene el dominio y no va a influir el tercer club que tuviera derechos económicos invertidos, no iba a influir en la transacción que se hiciera. Es decir, se va a permitir siempre y cuando el club que invierte o la persona que invierta no tome decisiones sobre a dónde va a ir y cómo va a ir y las condiciones económicas, sino que sea una decisión voluntaria del club dueño de los derechos operativos.
y que fuera una apuesta, y que no fuera que el vendedor, o perdón, que el inversionista era el que fuera el que decidiera. Al final eso se abolió y bueno, se mantuvo el mismo sistema por muchos años, solamente que el mayor beneficiado era el club dueño de los derechos federativos. Entramos ya al punto que queremos hablar, el derecho a formación. Son dos ramas del derecho a formación. Hablamos de la compensación por entrenamiento y el mecanismo de solidaridad. Y esto es importante para todos ustedes porque, vamos, es un punto que tenemos que saber. Todo el que esté metido en la formación de jugadores tiene que conocer sobre el derecho a formación. Requisitos para poder cobrar. Y cuando digo cobrar, quizás la palabra cobrar a mucha gente no le gusta, pero yo le digo la verdad. Si usted está en el mundo del fútbol y usted lo ve sola y exclusivamente como un tema de beneficencia, no está mal, pero tampoco está mal que usted diga mi negocio es el fútbol y yo formo jugadores para generar dinero. No se sienta mal por eso. Siéntase mal si usted es un político y es corrupto, siéntase mal si usted roba, pero no se sienta mal si usted trabaja en el fútbol y quiere vivir bien y quiere cobrar. No se sienta mal, porque vemos como que el deporte es algo de beneficencia y que este manta cobra. No está robando a nadie, ¿eh? Que yo sepa, no está robando a nadie. Y hay clubes como Porto, Udinese y tantos otros equipos que compran jugadores baratos y los venden caros. Es un mero acto de comercio y está completamente legal. Y también es legal formar jugadores, aunque sea a nivel local, y poder recibir un dinero o un valor económico por dicha transferencia. Así que eso que dice aquí, cobrar es sí, lo puse a propósito, es cobrar. Usted es entrenador, tiene una academia, usted tiene derecho a cobrar también. Siendo inteligente y saber cómo y cuándo y por qué y cuándo ceder para que sus activos adquieran mayor valor, pero sí, esto no tenga pena de decir quiero cobrar o tengo una academia por negocio. No lo vea mal, eso no es parte del tema, pero sí lo quiero manifestar. Primer punto, que un jugador firme su contrato profesional. Antes que esto, para poder cobrar, es fundamental, indispensable, requisito número 1, que usted y su academia y su equipo tenga personería jurídica. Si usted no tiene personería jurídica, amigo, esto que dice aquí cobrar, o si ve su trabajo como un negocio, o quiere vivir estrictamente la formación de jugadores, arrancó mal, porque no la está haciendo. Es la realidad. Si usted no tiene personalidad jurídica, usted no está haciendo las cosas como deberían ser y no va a poder hacerlo. O sea que es complicada para usted, así que a correr a hacer la personalidad jurídica. Primero que nada, que el jugador firme su primer contrato profesional, es decir, lo que habíamos mencionado anteriormente. Un jugador es amateur, un jugador que está en reserva de Alianza, y el jugador firma un contrato con propia Alianza, pero ya en primer equipo, y lo registran primero que nada como jugador profesional, y que lo registran como jugador profesional y ya empieza a cobrar con el salario mínimo de un jugador profesional, y vamos, y tú tienes obviamente derechos sobre el jugador. Ahí pasa de ser amateur a ser profesional, inmediatamente. O usted tiene un jugador en su academia y se lo lleva universitario, o se lo cede, o lo presta a universitario, y en universitario lo registran como jugador profesional y paga todos los requisitos. Obviamente ya tiene un contrato firmado y te está ganando más del salario mínimo que estableció o que acordó a FUTPA con la federación. Ya es un jugador profesional, está registrado como profesional, es decir, los equipos que formaron o que formaron parte de su formación van a recibir un valor económico. Es decir, que el jugador firme su primer contrato profesional, fundamental. Haber formado a un jugador durante sus años de formación, 12 a 23, es decir, su academia, usted se llama la academia que sea, Los Rojos FC, y trabajan en Puerto Caimito, en Bocas del Toro, Los Santos, donde sea.
Y usted tiene un jugador que se convirtió en profesional. Usted lo tuvo de los 8 a los 18 años, a los 17 años. Y a los 17 se lo llevó Costa del Este. Y a los 18 años lo firmaron como profesional. Usted va a tener derecho a cobrar por la formación del jugador desde los 12 a los 17 años. Y pregunta clásica, profe, ¿y qué pasa qué pasa de los 8 a los 12? Fue una labor de caridad, si no cobró, y si usted cobró la mensualidad, pero no cuenta esos años a la hora de tabular o del cobro de derecho a formación. De los 12 a los 23. Y en uno de los mecanismos, vamos a ver, como lo voy a explicar, es hasta los 21, que es en la compensación por entrenamiento, es hasta los 21, pero se puede cobrar hasta los 23. Y en el mecanismo de solidaridad sí es hasta los 23 años. ¿Ok? Para que su club pueda hacer todo esto, cobrar y todo lo demás, tienen que estar presentes en el pasaporte deportivo del jugador. ¿Qué es el pasaporte deportivo del jugador? Es el documento que mantiene la Federación Panameña de Fútbol, el cual le establece año a año, como si fuera una bitácora, de los clubes donde pasó, a través de cada ventana de transferencia o a través de cada año. Incluso te dice cuándo eres amateur y cuándo pasas a ser profesional. En ese pasaporte deportivo se esclarece básicamente todo. Si usted tiene un jugador que es un crack, como decimos en el argot futbolístico, es una ficha, y usted no tiene personería jurídica, y usted no tiene su jugador registrado, o que su club no aparece en el pasaporte deportivo del jugador, como decimos en argot popular, esa platita se perdió. Usted no hizo nada ahí. ¿Ok? Eso es importante. Por eso es fundamental que usted tenga, para aparecer en el pasaporte deportivo, tiene que haber personalidad jurídica y reconocimiento por parte de PEPAFUT. Y obviamente la personalidad jurídica otorgada por deporte. Compensación por entrenamiento. O compensación por entrenamiento o training compensation, se le llama en inglés. Se genera al momento de la firma del primer contrato profesional, como se puso anteriormente. El monto depende del club que firma su primer contrato. Hay un cuadro para esto. Es decir, si lo compró un club, y quiero que vean esto es bastante importante a lo que vamos a ver más adelante. Y ustedes me van a decir, me van a decir si están de acuerdo, ¿no? Así me gustaría algo de participación. El monto va a depender de la firma del club al que va, ¿ok? Y se cobra solamente una vez la compensación por entrenamiento, ¿ok? Se paga una vez. El monto a pagar a los equipos formadores depende del equipo a donde va, es decir, no paga lo mismo que el Deportivo Cali al Manchester United, ¿ok? Y se genera a la firma del primer contrato profesional, ¿ok? Esta es la tabla. Aquí la vemos. Aquí estamos, no sé si usted puede, no sé si Leandro, tú puedes ver aquí el mouse. Sí, se ve clarito que hay 4 categorías, ajá, y están todas las confederaciones. Claro, lo que me refiero es si se puede ver el mouse para obviamente yo... Sí, el mouse se ve, sí. Perfecto. Cuando ven Panamá, todos los clubes en Panamá son categoría 4, todos son categoría 4, vemos con CACAF, categoría 4, estamos todos ubicados aquí. Sin embargo, supongamos que un jugador panameño sale de algún equipo criollo y pasa a un equipo, digamos, al América de México. América puede fácilmente ser el equipo más importante de CONCACAF. Es decir, paga por año $40,000 anuales. Es decir, si usted tuvo un jugador de los 12 a los 18, usted a priori uno diría va a cobrar $40,000. Sí, va a cobrar $40,000, pero de los 12 a los 15, esos 4 años, 12, 13, 14, 15, va a cobrar la categoría 4 de la Confederación. O sea, cobrará $2,000. Serían
$8,000 por esos 4 años de los 12 a los 15. ¿Por qué los 12 a los 15? Porque FIFA considera que esos años, los 12 a los 15, son los años de formación suave. O sea, ahí es muy genérica. A pesar de que ya hay una formación, es importante, pero no está el trabajo importante o lo que te va a definir de ti como lo que te va a definir más adelante. De los 16 en adelante, vas a cobrar 40,000. Es decir, 16, 17 y 18, perdón, 16 y 17, dependiendo al momento que te fuiste, si fue a la mitad de los 18 o no, vas a cobrar este valor económico. Es decir, un jugador que se vaya a los 18 años recién cumplidos, dependiendo de la fecha de cumpleaños, pero para no enredar, digamos que el chico cumple en enero, va a cobrar, serían 80,000 por los 2 años, 16 y 17, y $8,000 por los $2,000 de los 12 a los 15. Es decir, $88,000, que yo creo que a nadie le quedan para nada mal un jugador que se vaya a un club de categoría 2 de CONCACAF. ¿Ok? Supongamos a otro caso hipotético. Vamos a hacer un caso europeo. Un jugador del fútbol panameño, supongamos que la realidad de Ismael Díaz en otro momento hubiera sido distinta, y Ismael Díaz, estando aquí, obviamente, un club de categoría 4 de CONCACAF, va al Manchester United o al Manchester City. Vamos a hacer Manchester City, siempre digo Manchester United. Y se va a los 19 años, por decirlo de alguna forma. Es decir, los primeros años va a pagar la categoría 4 de su confederación, es decir, serían 40,000 euros. ¿Ok? Pasaría 40,000 euros por esos años, y los años de 16, 17 y 18, entendiendo que se fue a los 19, 16, 17 y 18, que son 3 años, cobraría este monto, $90,000 anuales, 90,000 euros anuales, los cuales hacen 270,000 euros ese año, el año. ¿Ok? Perdón, los 3 años. Más los 30, serían 300,000 euros si fuera a un equipo de categoría 1 de Europa, directamente de América, de Panamá. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Creo que, bueno, una matemática, quizás a la primera intención no se entiende del todo bien, pero puse los ejemplos más lucrativos, por decirlo de alguna forma. Igualmente aplica con Conmebol. Si ven acá, obviamente Europa, por ser el fútbol quizás un poco más desarrollado en todos los sentidos, se le otorga un valor mayor a la transferencia en el fútbol europeo, y el resto de las confederaciones tienen $2,000. ¿Ok? Vamos al otro mecanismo. Si recuerdan, la anterior era compensación por formación. Esta es, bueno, seguimos, perdón, con compensación por formación. Repito, se cobra una sola vez. De los 12 a los 15 años se cobra siempre la categoría 4 de la confederación a la cual pertenece el equipo, el club donde firma el contrato del jugador profesional. Dijimos, si va a Conmebol, recibe categoría 4 Conmebol. Si es UEFA o la Confederación Asiática o lo que sea, así va a ser. Igualmente, de los 16 a los 21 se cobra la categoría directa del club. ¿Y por qué hasta los 21 si yo puse anteriormente hasta los 23? Yo puse aquí hasta los 23 años se cobra. Bueno, se cobra hasta los 21, o se tabula o se calcula hasta los 21, pero tienes derecho a reclamarlo hasta los 23 años. ¿Ok? Vamos con un ejemplo práctico. Juan González, jugador panameño de su academia, nació el 9 de marzo del 2001, firma un contrato el día 25 de agosto del 2019 con el Club Herediano del fútbol de Costa Rica, que es un club de categoría 3 de CONCACAF, un supuesto, ¿no? Jugador estuvo en su academia desde el 5 de mayo del 2011, ¿ok? O sea, está desde los 10 años, ¿se entiende? Primera pregunta, ¿tengo derecho a cobrar? ¿Por qué sí y por qué no? Mira, Gabriel se está metiendo desde una tablet. No hay ningún problema. César. ¿Aló? Mientras descargue la aplicación, todo está bien.
Ajá, él la descargó. Mientras descargue la Voy aplicación, a todo está esperar bien. para no confundir. Vamos a esperar que se termine para no... Cesarín, César, continúe, profe, yo lo llamo. Ya. Sí, ¿no? Bueno, Sí, puede seguir, profe. ok. ¿Tengo derecho a cobrar o no tengo derecho a cobrar? No sé si se perdió un poquito la línea. Un jugador estuvo en su academia, si tiene o no tiene derecho a cobrar. Estuvo en su academia, nació en el 2001 y está con usted. Se fue en el 2019 a Costa Rica y está con usted por 8 años, 8 años y unos meses, desde que el chico tiene 10 años. Obviamente aquí tiene 18 años, si vemos el cálculo. ¿Tiene derecho a cobrar, sí o no? La respuesta sería sí. Creo que alguien iba a decir algo. No, sí, que pensé que quería, ¿no? Que alguien No, sí, claro, participara. también. Participa, Leandro, te agradezco, por No, no, favor. no, no mi persona. Si algún profesor quisiera participar, no sé. Bueno, te invito, Leandro, a que seas tú el que tome la batuta y responda la pregunta en manifiesto a todas las personas que nos están escuchando. Ya hay varias personas, José María Bueno. Romero, Javier Aliaga. Buenas noches, Profesor, profesores, para que profesor, participen. profesor Aliaga, dígame, ¿tiene derecho o no tiene derecho a cobrar? Ya la peste. Bueno, Profesor, bueno, no importa, yo no digo importa. que sí. Ok, tiene derecho a cobrar. Sí, yo digo que sí. ¿Qué días tiene derecho a cobrar o de qué forma tiene derecho a cobrar? Vamos, ¿qué requeriría para dicho cobro? Para el derecho de cobro, bueno, me imagino que tener el pasaporte, ¿no? Como dijiste, todas esas características que apuntamos por acá. Estar presente en el pasaporte deportivo del Deportivo. jugador. Y bueno, tener la personalidad jurídica y haber formado al jugador durante los años formativos entre los 12 y 23. Entonces él Perfectamente. pudiera reclamar desde que tenía 12 años hasta que No, tenía 17, ¿no? sí, si fue los 18, sí. De hecho, hay un tema ahí que es mucho Profe, más específico. disculpe. Sí, ¿cómo no? Profe, disculpe, Cristian Vega, KH3. Una Maestro, consulta. saludos, Cristian. Si yo tengo un jugador, por dar un ejemplo, que a los 14 años yo lo cedí a otro equipo, por decir, y el jugador se fue y tuvo de los 14 a los 15 años y a los 16 regresó, a los 17 o 18 ya se fue para otro club. Cuando hablamos de el pasaporte del jugador, ese año en el cual no perteneció o no estuvo vinculado a la escuela o a la academia, ¿lo pierde o se mantiene? Se pierde. Este año Se se pierde. pierde. Salvo, Okay. vamos. Al menos de que haya algún convenio escrito de algún club o escuela, donde lo cediste, que esto no se haga acreedor o no se haga responsable de cobrar el derecho a formación de ese año. No entra ahí, no cabe. Vamos, es buena pregunta. Mientras tú estés en el pasaporte deportivo por un año determinado o no, puede pasar que el club al que vaya, por ese año que tú lo hayas prestado y todo lo demás, en ese club él básicamente lo registre y no va a pasar absolutamente nada, siempre y cuando tú tengas un acuerdo escrito en el cual tú dices que te ceda o los beneficios de esos años te los concedan a ti con posterioridad. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Pero si un jugador, vamos a ponerlo más dramático, el jugador ese año dejó de jugar. Puede pasar, el jugador dejó de jugar un año y se dedicó En muchos a se nada. puede dar mucho en el fútbol aficionado que el niño de repente ese año algún problema y no Sí, claro. participó nada y regresó nuevamente el otro año. O sea, ese año no entra porque no está registrado dentro del pasaporte del jugador. Tal cual. Ok, gracias. Exacto. Como no está registrado o puede que, incluso puede pasar que pase desapercibido por todo el mundo y digan, hey, este jugador no lo registré, vamos, no hay un test registro, sino como que apareció por todos estos años y como no estaba, tú
se pudo aprovechar y se metieron los años sin querer. Pues tuvo contigo 2 años, se perdió uno y regresó al tercero o al cuarto, y tú, cuando haces el registro, llevas los carnets de esos años y dices, los de estos años a mí se me perdió, o los de estos años el chico tuvo entre que venía y no venía, o entrenó y no jugó. Puede que Federación te diga a ti como que mandes una declaración jurada o algún documento donde la mamá diga que fue cierto y todo lo demás, y que no haya otro equipo que lo quiera registrar y que sí tenga carnet de esos años y que no pase absolutamente nada. Y que pase desapercibido. Pero sí puede Ok, pasar. lo preguntaba porque puede darse el caso de que el jugador pueda estar de 12 años a 14 años en un equipo, escuela, academia, como se llame, y posterior a eso vaya a otra escuela, porque también puede pasar, porque a veces los niños, bueno, no tienen ese sentido de pertenencia, en algunos de los casos, de una formación desde pequeñas bases en una escuela, y resulta ser que, bueno, que el niño se mantiene en diferentes escuelas y no vaya a ser que se tome el término de que la última escuela es la que va a cobrar los derechos de formación. O sea, tiene que estar dentro de su Exacto. pasaporte. O sea, Gracias. puede que haya una todos los años. O sea, uno de los 2, uno de los 3, uno de los 14, uno de los 15, uno de los 16, uno de los 17, y así. Y vamos, el año que te corresponde, la que tuvo a los 12 tiene el mismo derecho que tiene 13, 14 y 15. Y los 16 va a tener la misma que tuvo hasta los 20. O sea, por eso no, ¿ok? Perfecto. Datos a tener en cuenta. Los años antes de los 12, es decir, el chico que llegó a la academia con 10 años, es decir, 10 y 11 no contaron. De los 12 a los 15 se cobra la categoría 4 de CONCACAF. Importante. De los 16 a los 18 se cobra el valor correspondiente, es decir, categoría 3 de CONCACAF. Y de forma regular. ¿Cómo? ¿Era acá o se le fue la...? Bueno, no importa. ¿Cuánto es? No sé, creo que a ver. De los 12 a los 15 se cobra categoría 4 de CONCACAF. Y de los 16 a los 18 se cobra el valor correspondiente. Vamos a ver acá. No, creo que es sencillo. Categoría 3 de CONCACAF son $10,000, ¿ok? De los 12 a los 15 se cobra categoría 4, que son $2,000. Sería $8,000 de los 12 a los 15. Y estos 2 años, 16, 17 y 18, son 3, serían $30,000. Nada más estos años, porque sería 16, 17 y 18, más los $8,000 que estamos hablando acá, serían $38,000 por el jugador irse al Herediano, ¿ok? Otro dato importante, eso lo voy a explicar más adelante para no enredar. Eso en líneas generales, ¿ok? Mecanismo de solidaridad, que es el otro mecanismo importante. Se genera cuando el jugador profesional es traspasado de un club de un club a otro, ya de otro país, eso ya no aplica, es cuando es traspasado de un club a otro, siempre y cuando existe un valor económico pagado. Y voy a decir por qué el reglamento se modificó. ¿Okay? El valor a cobrar es determinado por los años de formación del jugador. ¿Okay? Es decir, si un jugador es vendido, el jugador profesional del que hablamos acá atrás, este chico cuando crece, termina vendido a el fútbol, por decirlo así, italiano. Lo que acá adelante lo pongo también. Esa venta, primero que nada, fue vendido por $10 millones, por decir un valor hipotético. El 5%, y esto es importante, el 5% de la transferencia, es decir, de los 10 millones que pagaron, va a ser repartido a los clubes que formaron a ese jugador desde los 12 hasta los 23 años. ¿Ok? Si el jugador es traspasado antes de los 23 años, sería, o es decir, que se pagará, ponte, se fue a los 21, el club que lo compra va a tener derecho sobre el mecanismo de solidaridad por el resto de los que le queda el 21 y de los 22 y de los 23. Es decir, a 2 años y medio le queda a ese club. Pero él tiene que pagar, se va a tener que pagar, no él, sino sobre la transferencia, sobre el valor de transferencia de los 12 a la mitad de los 21 o a los 21 que tuvo el jugador. ¿Se entiende?
Tiene que y es un 5% que se reparte en todos esos años. ¿Ok? Un 5% que se va a repartir en todos esos años y ahora voy a explicar cómo se reparte. El valor es determinado por los años de formación de los jugadores. Es decir, en la Academia Cristian Vega formó un jugador desde los 12 a los 16 años. Entonces, él va a tener un porcentaje por cada año de formación, que vamos a ver más adelante, y va a recibir un monto equivalente o correspondiente a esos años en particular. ¿Ok? Manuel, una pregunta, Manuel. Cómo no, mi hermano César, cuénteme la que quiera, papá. Yo no sé si estoy equivocado, pero yo recuerdo que en un momento Sí. el ranking del país decidía un monto a pagar antes. ¿Eso existía o ya eso no dejó de existir? Que por ejemplo Panamá está en el ranking del categoría 4, sí. Por eso es acá. No sé si si te das cuenta, eso sí es así, pero es en la compensación por entrenamiento y está acá. Ok. Y es la categoría, más que ranking en categoría. Por eso solo en la compensación por entrenamiento. En la compensación no, nada más. Exacto, en el mecanismo de solidaridad, el punto a tocar, lo importante es el club, perdón, no el club, el valor pagado, porque si llega, digamos, el día de mañana hay una transferencia de un jugador de Costa del Este, se va a la Alianza y Alianza pagó $3 millones, y son $3 millones, no importa que lo haya pagado Manchester City o lo haya pagado Alianza, ¿me explico? O lo haya pagado Universitario o quien sea, esa es la realidad, ¿se entiende? Ya. Bueno, de los 12 a los 15 años se cobra el 0.5 del valor de la transacción, es decir, sobre esos $10 millones del jugador hipotético que mencionamos anteriormente, se cobra el 0.5%. Y de los 16 a los 23 se cobra un 0.5% de la transacción. ¿Okay? No se aplica cuando el jugador sale libre, es decir, tiene que haber una transferencia pagada. Si no hay una transferencia, un valor económico pagado, esto no existe o esto no se paga. ¿Ok? Se puede cobrar cuantas veces se genere hasta el retiro del jugador. No hay límites para cobrar, es decir, todos los años jugó un equipo diferente y cada transferencia que se hizo fue $1 millón, $1 millón y medio. Vas a cobrar ese valor hasta que el jugador se retire. ¿Ok? Aquí está el cuadro. Antes de eso, antes, y eso fue donde yo donde eché para atrás, aquí decía de otro país. ¿Cuál era el requisito? Que fueran transferencias internacionales, es decir, si el jugador llegó a Inglaterra o a Italia, y de Italia estaba, por decir algo, en el Napoli, y del Napoli pasó a la Juve, no se cobraba porque era una transferencia doméstica y no internacional, ¿ok? Ahora ya la situación o el tema cambió considerablemente y se van a tasar las transferencias también domésticas. Es decir, un jugador, el caso hipotético que estamos hablando, el jugador llega al Napoli y del Napoli va a la Juve y se pagaron 20 millones de euros, esos 20 millones de euros son cobrados o son tasados en el mecanismo de solidaridad. El reglamento cambió este año. Esta es la tabla del cálculo del mecanismo de solidaridad. ¿Ok? De los 12 a los 23 años. Como habíamos dicho, es un 0.5% de la indemnización total. Es decir, vamos, yo me baso mucho más en esto. Sobre la transferencia completa, ¿ok? Sobre la transferencia completa es un 0.25%. ¿Ok? Para no enredarlo. Porque no va a ser que saquen el 5%, ponte, de 1 millón, que saquen el 5% de 1 millón y sobre ese 5% ahora le van a sacar 5, no, sino que sobre la transferencia completa se saca el 0.25% y eso va a corresponder a los años del 12º al 15º cumpleaños del chico, ¿ok? Y del cumpleaños 16 al 23, va a corresponder el doble, el 0.5, ¿ok? De la misma forma que de los 16 a los 21 se cobra la categoría correspondiente al club y no la categoría 4 como da del 2 al 15, acá se cobra básicamente el doble, ¿ok?
Pasa del 0.25 al 0.5 para cobrar. Un caso hipotético, vamos a ver, creo que lo tenemos acá. El propio Juan González, jugador de Herediano, es traspasado al Napoli Italia el 1 de diciembre del 2019 por un traspaso de 1.5 millones de dólares. ¿Existe el derecho a cobrar? ¿Qué hubiese tenido que ocurrir para que no cobrara? Este caso hipotético, ¿qué hubiera tenido que ocurrir para que no cobrara? Es sencillo. Bueno, no sé si como el que interviene al final del camino siempre es el Leandro o César, le pregunto a Leandro y a César, ¿qué hubiera tenido que ocurrir para que el jugador no cobrara? Para que no cobrara tendría que ser doméstico. Perdón, no el jugador, para que no cobrara el club. Ajá, para que no se efectuara el mecanismo de solidaridad. Exactamente, para que no se le pagara el dinero al equipo, a su academia. Ajá, que fuera doméstica, o sea, que fuera a nivel nacional y que fuera después de los 23 años, la transferencia internacional. Ok, uno, que sea después de los 23 años, sí. Ujú. Que sea doméstica, ya no. Eso aplicaba antes. Ahora sí se permiten las transferencias domésticas. ¿Ok? Ya eso Ok. está tablado. Ya a nivel doméstico, transferencias domésticas, ya se permite la transferencia. Y el otro punto importante, te faltó uno, es que no haya un valor pagado. Es decir, fue una transferencia gratuita o que salió completamente gratis. ¿Ok? Ok. Si sale completamente gratis, no hay valor a pagar, por un lado. Y la primera pregunta, ¿existe el derecho a cobrar? Creo que existe el derecho a cobrar. Hay que sacar, supongamos que el jugador estuvo hasta los 18 años, si no me equivoco, de los 12 a los 18 hay que sacar el 0.25% para los 12, 13, 14, 15, y de los 16 a los 18 hay que sacar el 0.5% de 1.5 millones, ¿ok? ¿Y qué hubiera tenido que ocurrir para que no cobrara el club? Es que no hubiera un monto a pagar, que no se haya pagado ninguna transferencia. Dos, que no haya, que haya pasado después de los, bueno, perdón, después de los 23 años se cobra siempre el mecanismo de solidaridad. Se va a cobrar toda la carrera el mecanismo de solidaridad. El otro punto es que no estuvieras en el mecanismo, en el pasaporte deportivo. Nunca estuviste en el pasaporte deportivo y no cobraste. ¿Por qué? Porque, bueno, el jugador estuvo en tu club, pero tú nunca pudiste mostrar que estuvo contigo o que tú lo hayas registrado o algo por el estilo. ¿Ok? Repartición. Esto es un caso, bueno, una gráfica del caso hipotético. 2013, que es el cumpleaños número 12 el jugador del chico, estuvo en su academia, igualmente el 14, 15, 16, 17, pero 17 y en el 18 también. Ya en la propia edad de 18 años, es decir, a la mitad del torneo, cuando ven aquí, hay 19 y 19, el jugador sale. O sea que este club que cobra que está en la mitad de año, cobra la mitad. Es decir, si aquí corresponde, por ser 18 años, el año de su 18º cumpleaños, cobra la mitad, porque se comparte con la otra mitad del cumpleaños que tiene Herediano. Por eso ha ido 19. 2019, que es la edad de los 18 años del jugador. ¿Ok? Entonces sería para el 2013, 2012, 2015 y 16 se va a pagar el 0.25% y del 2017, que es la edad del cumpleaños 16, en adelante se va a pagar el 0.5% de los 1.5 millones de dólares. ¿Cuánto le corresponde a su academia? ¿Cuánto es el 0.25 de 1.5 millones? Es 3.750 dólares, ¿ok? ¿Cuánto es el 0.5 de 1.5 millones? 7.500 dólares. La suma es la siguiente. 12, 13, 14 y 15 años, es decir, cada uno es el 25%, y al 25% por 4 por cada uno de estos años es un 1%, ¿ok? Sería 3.750 por 4, que van a ser un 1%, y 16, 17 y 18, cada uno con 0.5%, hace un 1.5%. Y este es el valor total, siendo un 2.5%. ¿Por qué quedan 2.5% restantes? Porque es 19, 20, 21, 22, 23.
¿Okay? Quedan 5 años a 0.5%, es decir, hacen el monto de 2.5%. Clearing House es una nueva institución que creó FIFA en el nuevo paquete de reformas, en el cual hace obligatorio el pago de derechos de formación en sus 2 mecanismos a nivel mundial. Es decir, antes había que reclamarlo, había que solicitarlo, pero bueno, y ahora es una obligación. ¿Ok? El beneficia a todos los clubes formadores, incluso aquellos clubes profesionales de países exportadores, porque ya hace obligatorio dicho pago y dicha manifestación, que era algo que antes no se daba. Y una realidad es que billones y billones, cuando digo billones es miles de millones de dólares, han dejado de ser repartidos a causa del desconocimiento del derecho de formación. Incluso aquí en Panamá se ha dejado de cobrar mucho dinero en concepto de derecho de formación. ¿Okay? Una pregunta, ¿Cómo no? Magister. Leandro Ferreira, cuéntame. Todos esos billones, ¿a dónde Ajá. se han quedado? En ¿Se los lo quedan bolsillos de los clubes? Sí, se lo quedan los Sí. clubes. En Ok. alguna ocasión un club que esté, perdón, alguna federación que esté enterada y que haya podido jugar medio viva, hay una figura que se llama Missing Years o años perdidos, en el cual si no está registrado el jugador con ningún club ni nada, las federaciones pudieran reclamar ese dinero, pero yo creo que hasta muchas federaciones vamos, desconocen o están en desconocimiento de esta situación. Eso era lo que le quería preguntar también, profesor, el papel de la federación. Porque si yo tengo una escuelita X, Sí. todo el mundo me conoce en el barrio, en el distrito, pero digo, a nivel internacional no. Y si un jugador mío ficha a Europa por tantos millones de dólares, ese dinero, la federación me ayuda a cobrarlo. O sea, uno cómo haría el procedimiento, la conexión de todo el dinero, de los contactos de las personas en el club y Hay un todo. mecanismo, de hecho hay el anexo 2 o 3, no me acuerdo, del reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores, hace alusión a la forma de cobro de dicho mecanismo, pero al mismo tiempo también dice que la federación tiene la obligación de ser un agente de apoyo, soporte, ayuda, para poder realizar el cobro. Vamos, si es una academia que no tiene el mecanismo, el TMS, el tema del TMS o el sistema o el acceso al TMS, una academia que no tenga ese acceso puede hacerlo a través de la Federación Panameña de Fútbol. Eso es lo que dice el reglamento. Hay que ver si al final no me ha tocado que la federación tenga que asesorar o ayudar a algún club para que se dé eso, ¿no? Ok. Profesor, Sí, tenemos una persona, Manuel Paucar Albán, tiene una pregunta. bienvenida sea. ¿Puede encender el micrófono, profe? Buenas noches. Buenas Buenas noches, profesor. noches. Mire, hace unos instantes usted indicó que en el mecanismo de solidaridad no Sí, se cobra cuando sale libre porque no existía una transferencia. exactamente. Ya, pero ¿cómo se puede catalogar que es libre? ¿Por qué se produce esa situación? Ok, creo que puedo entender su pregunta. La realidad es que si los clubes no acuerdan un valor económico a pagar, se entiende que es una transferencia gratuita o libre. Vamos, que no hay ninguna compensación o una contraprestación económica. A eso se refiere el reglamento. Es decir, si el club A no paga absolutamente nada en conceptos de transfer, no hay valor a pagar. ¿Okay? Supongamos que un jugador sale libre, o sea, se venció su contrato con X equipo, no va a haber valor a pagar. Pero si es vendido un jugador, o sea, si el club A paga una N cifra y el club B por un jugador del club B, ese valor es el que se va a tasar. No sé si me explico. Que puedan salir de forma gratuita, pueden salir. Y sabemos que puede salir por N cantidad de circunstancias de un club de forma gratuita. Sin embargo, esa salida no puede haber un valor económico pagado. O sea, yo porque quería pagar una deuda vieja, por lo que sea, o para que el jugador siguiera su desarrollo. Ojo, y esto aplica también a préstamos y a ventas definitivas. O sea, que no es nada más que lo compro ya, sino que también si hay una
un préstamo, también hay derecho a cobrar. O sea, si fue un préstamo de $100,000, 5% de esos $100,000, es decir, $5,000 van repartidos a los clubes formadores y es válido, ¿no? Claro, doctor. Mire, el caso de que el jugador Sí, sale sí, libre, sí. el club deja de pagar de por vida, bueno, hasta que el jugador termine su ciclo deportivo, deja de cobrar. Exacto. Ya, entonces, esa es mi consulta, ¿no? ¿Por qué sale libre? Es decir, ¿cuál sería el motivo que el club de repente no está federado? Los motivos son varios, eso ya va caso a caso, o sea, hay N cantidad de circunstancias en las que un jugador sale libre. Póngase, este año del Barcelona salieron un montón de jugadores a un precio muy bajo, pero supongamos que en vez de irse, por hacer un ejemplo, Rakitic se fue por medio millón, perdón, por $1 millón, creo que fue, o 1.5. Se fue al Sevilla, supongamos que en vez de irse por 1.5 o 500,000 o el millón que sea, dicen, te dejo ir gratis. Como pasó, por ejemplo, creo que con Suárez fue así, lo dejaron ir gratis para no pagar el salario. Claro, pero ese es en caso de los profesionales, pero si son de los menores... Los menores no aplican en este sentido. Porque si, a ver, echo para atrás y le explico por qué. Esto no aplica para menores de edad. ¿El mecanismo de solidaridad no aplica desde los menores de edad? No, le explico por qué. Le explico, voy a buscar acá. El primero en cobrarse se llama compensación por entrenamiento, ¿ok? Y que dice aquí que el jugador firme su primer contrato profesional, ¿ok? Si aquí todos están trabajando en categorías de formación, todos sus jugadores son amateurs. En el momento que se conviertan en profesional, arranca el juego. Antes no. Usted, salvo que alguno aquí sea o trabaje o tenga algún equipo de LPF o LNA, esto jugará en contra suya. Si no, esto es a favor suyo. Usted no, vamos, en transacciones amateurs, esto no va a aplicar, ¿ok? Esto no aplica. O sea, si un jugador salió de su academia porque el papá dijo, usted no me gusta cómo usted entrene, o otro academia me gusta más cómo entrena a mi hijo y me lo voy a llevar, lamentablemente, vamos, eso es otra charla, otro tema, pero no hay derecho a formación. Usted lo que tiene que estar seguro es que usted haya estado en el pasaporte por el jugador para poder cobrar. Si no estuvo, no va a poder estar. Perfecto, ¿Okay? ahora sí, perfecto. Manuel, quisiera saber algo. Sí. Por ejemplo, un equipo que no está registrado y no tiene Personería jurídica. Personería jurídica, ¿tiene el mismo derecho que el que No, tiene? no existe. No existe. No existe. Eso es un grupo de gente que juega fútbol y está bien, pero no tiene derecho a cobrar ni nada. Y no tiene derecho de cobrar ni nada. Nada. Eso es sumamente importante porque la gente... O sea, ¿existes o no existes? Es como si tú fueras un fantasma, literalmente, que se entienda. Eres un fantasma y vas al banco y quieres abrir una cuenta bancaria. Exacto, tú no existes. ¿Usted quién es? Por eso la importancia de tener persona jurídica. Por eso mismo el profesor apenas inició dijo, mañana mismo hagan el mandado y saquen la personería jurídica. Mañana mismo vayan de una vez. Exacto. Lo primero que tienen que hacer. Ya, pero usted está... Primer mandado. Me pueden llamar y ahí trabajamos. Si no, serán fantasmas. Bueno, Manuel, son puedes fantasmas. dejar tu número para que te ubiquen y... Por favor. Y bueno, ahí tiene una persona con mucha experiencia en eso. Así es. Tenemos también al profesor Jonathan Avilés. ¿Quiere encender el micrófono? Bienvenido, profe. Sí, buenas noches a todos. Bueno, creo que ahorita el licenciado habló acerca de mi pregunta, pero si puede profundizar más. Tengo un caso, yo tengo personería jurídica, pero tengo un caso de un niño que viene trabajando como desde los 8 años y ya tiene, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, ya va a cumplir 16 años, lo prestamos como refuerzo y resulta que después del torneo que participó de refuerzo, el papá es quien decide mantenerlo con ese club. Todos estos años
yo puedo reclamar el porcentaje ese que requiere por entrenamiento, como derecho de formación. ¿En qué momento lo quieres cobrar? ¿Ya? No. Cuando firme su primer contrato profesional. Lo que tienes que asegurarte, lo que deberías hacer es ir a la federación o, bueno, en este momento... O sea, nosotros tenemos registro de la ficha técnica de él. Nosotros tenemos una ficha interna y tenemos la copia de los registros federativos de los torneos que realizó con nosotros. Pero Perfecto. resulta que... Déjame responderte rapidito porque yo creo que sé lo que entiendo que me vas a decir y creo que te puedo responder. Lo que tienes que hacer es irte a la federación para que y solicita que te apunten en el pasaporte deportivo del jugador. Sencillo. Okay. Seguramente el jugador me dice que tiene 16 años, ¿no? Sí, 16 años. Seguramente el jugador no le hayan abierto, no le hayan hecho un pasaporte deportivo. Es una gran posibilidad. Sin embargo, lo que tienes que hacer tú es solicitar que se haga un pasaporte deportivo del jugador y que te agreguen el pasaporte deportivo del jugador. Lo registras. Y se abre pasaporte deportivo y te incluyen en el pasaporte deportivo y lo que tienes que hacer a partir de ese momento es rezar para que la rompa y meta todos los goles con todas las academias que juegue y con todos los clubes que juegue, que se convierta en profesional y una vez se convierta en profesional, tú generes tu ganancia. Así es. Ok, gracias, muy bueno, gracias. Otra pregunta, disculpa. ¿No? Acabas de mencionar de que hay que solicitar de que hablan el pasaporte del jugador en la federación. Siempre y cuando el jugador sea menor y se haya ido y no esté contigo. Sí. Ok, las inscripciones, por dar un ejemplo, yo tengo mi persona jurídica y yo inscribo los muchachos en los torneos distritales. Lógico, se tiene que reflejar ante la federación la inscripción de estos jugadores X sobre el tema de mi academia. ¿Ese registro no entra como pasaporte o es que eso es algo aparte del registro que se hace a nivel distrital con los chicos? No, primero que nada es a nivel federativo y el pasaporte deportivo es el pasaporte deportivo. Tú tienes que estar en el pasaporte deportivo. Eso lo solicitamos nosotros dependiendo el tipo de jugador que nosotros creamos que lleva una proyección, que esté tentado a entrar en alguna parte competitiva o de algún club competitivo. Creo que ustedes me podrán regir o estarán más la palabra puede ser al día conmigo en ese tema que yo, pero creo que en algún momento se solicitó o se manifestó que la federación estaba exigiendo el registro de los jugadores a los clubes o le estaban solicitando a los clubes que registraran a sus jugadores, ¿cierto? Correcto. Bueno, ese registro precisamente es para la creación del pasaporte deportivo de los jugadores. Para que el día de mañana digan, jugador tal, fulano de tal, bueno, este jugador está registrado con esta academia o con esta otra academia. Ok. Entonces, ustedes pueden ir a solicitar en caso tal de decir, ¿sabes qué? Este jugador se me fue, pero yo no quiero perder la línea y espero que le vaya muy bien en su carrera, pero yo quiero que estar. Y lo que se hace es eso, básicamente, ir a la federación y preguntar por escrito y bueno, tienen que hablar en recepción con señora Silvio, etcétera, etcétera, y pedir el pasaporte. Eso toma tiempo porque obviamente se imaginarán la estructura que se tiene, pero si ustedes piden un pasaporte deportivo a un jugador y lo hacen ya llevando pruebas, es decir, aquí tengo la copia de los carnets de ligas editoriales o de los registros que ya han hecho, ya obviamente es quizás más fácil, más expedito para la federación, ¿no? Poder hacerlo. ¿Alguna otra consulta en relación a ese punto? El profesor Ricardo Sura tiene una pregunta. ¿Cómo no? Bueno, tocando ese tema, miren, nosotros somos del Concordia. Los últimos 3 torneos, dos torneos para atrás en las ligas distritoriales, principalmente la de San Miguelito, a todos los equipos que nosotros hemos estado llevando, se les ha estado haciendo una ficha, no solamente de la liga, sino una ficha de la federación, más un carnet, el cual la federación lo lleva, lo poncha y lo firma en la federación. Ese carnet sirve
para el pasaporte prueba. ese, ajá, como Sirve prueba. como prueba, sirve como prueba, Como, claro que sí. como prueba. Nosotros contamos con esos carnets, el cual los jugadores han participado. Bueno, no Porque lo voto, pues. no, lo que pasa es que también tenemos muchos jugadores que formamos y se nos lo llevan los clubes. Se nos lo Bueno, llevan y no nos dan un real, no nos dan nada de formación. Bueno, tenemos 6, 7, 8 años trabajando con esos muchachos y se lo llevó, cuando vas a ver, está en tal lugar, está en tal equipo, está en la LPF. Bueno, cuando es así, usted más adelante le voy a dar una información que usted quizás le pueda alegrar. Vamos a ver, esperemos que sí. Pero Okay, sí, gracias. guarde eso y asegúrese que tenga el pasaporte deportivo del jugador. Entonces hay que hacerle pasaporte o fuera, o mantenemos el carnet. Usted mantenga el carnet y cuando ve que un jugador suyo está en el LPF, en la televisión, usted dice, ya, está allá, listo. Va a la federación, pide el pasaporte deportivo del jugador y asegúrese que esté ahí. Si usted no aparece en el pasaporte deportivo, usted muestra el carnet y dice, aquí tengo quiero que me agreguen el pasaporte deportivo. Si usted ve que en el año que usted lo tuvo hay otra academia, ahí sí me llama a mí y ahí peleamos. Ok, gracias. Deme un segundo, ok. Las academias no tienen un fundamento para... Ok. ¿Qué es lo que pasa en Panamá? Esto es... creo que hay un micrófono abierto que tiene ahí una musiquita que está chévere, pero bueno, a veces me puede desconcentrar un poquito. Así que si me ayudan con esa. En Panamá no existe un reglamento oficial. Hay una tabla que dicen que es una tabla que emitió Federación, pero la voy a mostrar en un momento, pero que no es del todo oficial, porque no hay un reglamento o una notificación, o no se ha manifestado a nivel público que ese es el reglamento de derecho a formación. ¿Okay? Las academias no tienen un fundamento para pedir derecho a formación. ¿Por qué? Porque no existe un punto. O sea, nadie sabe absolutamente nada. Y eso evidentemente favorece a los clubes LPF y a todo el mundo, porque al nadie saber qué es lo que hay, simple y llanamente dicen, hey, aquí no hay nadie sabe nada y nadie puede pedir nada. Las veces, y esto es un caso particular, las veces que se ha solicitado, los clubes han buscado la forma de negar, dilatar y complicar el proceso. O sea, siempre ha pasado así, de que no existe nada, de que no hay nada, y al final termina pasando eso, nada. El tabú, vamos a resolver el tabú próximamente. Que el año de formación está en $500, que el año de formación está en $100 o que el año de formación está en $2,000. Vamos a ver. Bueno, esto no lo logré quitar. Esto forma parte de un grupo que está formando la Asociación de Panameña de Academias de Fútbol, al cual les digo, los invito a participar. Con esta asociación lo que se busca, las cosas fundamentales es poder hacer la creación de personerías jurídicas a todas las academias que no tengan. Y de hecho se está haciendo por un monto muy accesible. O sea, que esto realmente, las personerías jurídicas se puedan hacer a título personal, pero obviamente se va a vivir llamando a algún abogado, a alguna persona o yendo a Pandeportes para que le asesoren legalmente en ese tema a través de la asociación que está en formación todavía. Se logró conseguir un monto de $800 que básicamente ayuda muchísimo. Los que han hecho personerías jurídicas sabrán que las personerías jurídicas tienen un costo mucho más alto. En fin. Los que me contacten a través de ustedes podemos también hacer el trámite con dichos beneficios. Conceptos a considerar en el reglamento doméstico. Para tener un reglamento doméstico hay que considerar lo siguiente. Antes de llegar a este punto, creo que voy a pasar acá. Vamos, a ver. Este es el famoso cuadro que se ha hablado, que es donde está la indemnización por formación, ¿ok? Si ven acá, hablan de indemnización por formación, no hablan de mecanismo de solidaridad, ¿ok? Y ven el reglamento. No hay un reglamento, no hay ningún texto, no hay absolutamente nada, solamente dice edad, división y montos a pagar, ¿ok? Este monto es muy particular. ¿Por qué? Porque a diferencia de la indemnización o compensación por formación,
que existe anteriormente se hace en base a la categoría del equipo y no del equipo que adquiere, no del equipo que vende. No sé si me explico. Acá lo que se busca es lo siguiente: un jugador de 12 años, si llega o firma profesional en un equipo de primera división, o llega a ser profesional, perdón, llega a ser profesional y se formó en un equipo de primera división, va a cobrar $500. Pero una academia o una escuela va a cobrar 200 y $100. Yo lanzo la pregunta: ¿cuál es la diferencia que un jugador haya salido de una academia o una escuela y que esté jugando en primera división a uno que haya salido de primera división y juegue y sea profesional? No sé si me explico. El fundamento no me genera una lógica realmente. Me genera todo lo contrario. Están beneficiando o están blindando un poco más a decir, yo no me llevo jugadores de primera división porque me van a salir más caros. Y es la realidad. Primera división, esto es lo que cuestan jugadores de primera división, y jugadores de segunda división cuestan esto. Ahora bien, es decir, si usted tiene una academia, estos son los montos que usted, en teoría, esto no siquiera está aprobado por la federación, o la federación no ha manifestado que esta sea la tabla real, ¿ok? Si usted tiene un jugador desde los 12 a los 15 años, va a cobrar $200 anuales. 16, 17 y 18 años va a cobrar 500, y ya 19, 20 y 21 va a cobrar 700, y 22 y 23 va a cobrar $1000. ¿Ok? A diferencia, y aquí es lo que usted tiene que hacer. Si usted tiene una academia, usted va a ver esto. Si usted me dice la academia del amigo Cristian Vega, tiene un jugador que lo tuvo desde los 8 hasta los 18 años, bueno, usted va a tener que sacar la cuenta de que los 8 a los 11 no cobra nada. De resto va a cobrar 2, 4, 6, $800 de los 12 a los 15 años, y 17, 18, 16, 17 y 18 son 1500, más 800 son 2000 y tanto. No, usted sabe más de matemáticas. 2.300. Gracias, profesor. Yo estaba esperando que alguien tenga la calculadora en la mente más rápida que yo. Ese es el valor económico que usted va a recibir por un jugador formado de su categoría. ¿Es mucho? ¿Es poco? Esos son otros $500. Pero el mecanismo de solidaridad, si el jugador es realmente bueno, no se lo quita a nadie. Ahí sí, absolutamente nadie. Si usted tiene un jugador que lo formó hasta los 23 años y termina debutando en primera división, ahí sí tiene que sacarle la cuenta de todos estos numeritos para definir el valor de ustedes a pagar. Y les digo algo: el momento para hacerlo es ahora, porque los clubes están firmando jugadores sin conocimiento. Ellos no saben bueno, primero que nada, que esto ni siquiera es oficial o se sabe que existe realmente, porque no lo han publicado, pero de ser cierto, los valores son, por decirlo de alguna forma, interesantes. Así que bueno, diferencias entre esto y esto. Definir el formato a nivel nacional. Aquí obviamente están hablando sobre obviamente, indemnización por formación. Solamente sobre eso. Si se va a conocer los dos tipos de mecanismos de formación, es decir, aquí están reconociendo solamente uno, pero no se sabe si se puede reconocer el otro, que es el mecanismo de solidaridad. Establecer los requisitos para solicitar el derecho a formación. Acá no te dice cuáles son los requisitos. Si tienes que presentar un documento escrito, si tienes que llevar el pasaporte por tu jugador, no dice absolutamente nada sobre esto. El mecanismo de prueba para incluir en el pasaporte deportivo. Uno entiende que es el carnet, pero no nos dice si eventualmente puede ser el día de mañana, ¿cómo les digo? En vez del pasaporte deportivo, sea una carta firmada por la mamá de un jugador que diga, mi hijo estuvo de tal año a tal año en tal equipo. Puede pasar. El valor de formación antes de los 16 años y después. Bueno, al final sí esto sí está, pero ya no es de los, no son dos matices o dos valores. Pasa de los 12 a los 15, de los 16 a los 18, de los 19 a los 21 y los 22 a los 23, que son valores completamente distintos a los que establece el propio reglamento. ¿Okay? ¿Cuál sería la forma ideal? Que existiera un documento escrito y público que lo regule, que regule el derecho a formación y que diga si se reconocen los dos o se reconoce solamente uno, porque uno nada más ve esto, una tabla y punto. La creación de una clasificación de clubes en Panamá.
ellos adoptaron hacerlo, en vez de adopción de categoría de los clubes, es en consideración a que tú cobras dependiendo de quién tú seas y no de a dónde tú fuiste, que para mí debería ser primera, segunda división y después todo lo demás. Pero bueno, que el pago sea obligatorio, eso no está establecido, pero bueno, es parte del juego. Que las academias deben contar con legalidad para actuar, es decir, tener personería jurídica. Que exista un valor de los 12 a los 15 años, bueno, esto ya sí al final sí existe. Y, ojo, y eso se lo estaba diciendo a César y a Leandro, antes de que llegaran, y al profesor Parra. Esto lo incluí hoy en la presentación. Esto es un cuadro que me llegó hace un par de meses, pero bueno, hace como un mes y tanto, pero yo no había tenido la posibilidad de incluir este documento, de dar otra presentación de derecho a formación, por eso fue que lo incluí el día de hoy. Que se discuta sobre el mecanismo de solidaridad a nivel doméstico. Si se va a cobrar el 5% sobre transacciones nacionales, si se puede cobrar otro valor, en fin. Pero este cuadro por sí solo dice poco para el que quiera entenderlo o quien pueda más o menos leerlo y entenderlo. Pero no dice mucho, realmente. Tengo una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cuál es la diferencia entre escuela y academia? Buena pregunta. Hay la ley de deportes sí hace una manifestación sobre ese aspecto, sobre ese punto. Pero en la práctica, si usted tiene la personalidad jurídica como una academia, le aplicará esta. Algunos tienen como escuela y creo que es hasta un poquito complicado sacarlo como escuela. Para mí debería ser una sola. Vamos, no le veo ninguna diferencia porque no te van a decir que una escuelita con personalidad jurídica, o salvo que ellos definan, eso es un punto importante, que escuelas sean aquellas que no tengan personalidad jurídica pero que funcionan. Pero no lo creo. Realmente no lo creo. Ok, muchas gracias. Así que es un punto muy laxo lo que tienen ellos ahí, el tema de poner escuelas. Pero sí, la ley deportiva sí la contempla como tal. Okay. Los nuevos retos para los equipos formadores. Los clubes deben ser más cautelosos a la hora de realizar transacciones. Es decir, un jugador o un club debe, cuando va a fichar a un jugador, va a hacer un estudio más a fondo, saber si tiene que pagar, si no tiene que pagar y cuánto tiene que pagar. ¿Okay? Las falencias formativas van a ser grandes obstáculos para la carrera de un jugador. ¿Por qué? Porque al ya existir el clearing house y hacer obligatorio el pago de derecho a formación, ya no van a ser todos los jugadores que digan, este es más o menos bueno y se lo puedo llevar. Ya no va a ser así, porque ahora todos los jugadores, cuando salgan, ya va a haber a priori un valor económico que se deba pagar, en teoría, si cumplen con los requisitos, y ya las falencias técnicas y tácticas van a ser vistas con mucha mayor rigurosidad. Los traspasos internacionales van a tener un costo mínimo, siempre y cuando estén en los años formativos que requieran una salida, y eso es algo que los clubes internacionales se beneficiaban de Panamá, que obviamente el salario que le podían dar a un club aquí en Panamá era bajo, y cuando iba al extranjero era un salario más alto, y obviamente por eso es que hay una migración tan amplia de jugadores de Panamá al extranjero, ¿no? El escauteo de los jugadores va a ser más minucioso. Ya no, esto va unado con con las falencias técnicas y tácticas. Usted como academia tiene que ser cada vez mejor a la hora de formar un jugador. Si no, rara vez o con menor escala va a ver que esos jugadores van a irse a equipos profesionales. Las academias formadoras van a tener mayor preponderancia. También ustedes van a tener mayor preponderancia porque el día de mañana tienen jugadores buenos y como están en el mercado, no todos los equipos van a poder pagarles y ustedes obviamente van a recibir un mayor incentivo económico, pero también son responsables de todas esas falencias formativas que puedan tener los jugadores panameños, porque ahora sí van a tener una mayor preponderancia en la formación de jugadores en Panamá. Las academias y los entrenadores con poca capacidad serán paulatinamente apartados del fútbol. Como ya todo tiene un valor económico, si usted no está bien preparado y usted no es lo suficientemente bueno, el propio mercado se va a encargar a usted de irlo apartando porque no va a ser competente. ¿Okay? La competencia por la exportación de jugadores va a ser mayor. Ahora ya
y esto no lo digo a nivel nacional, a nivel internacional, ya a la hora de buscar un jugador internacional de la región, ya Panamá va a competir directamente con Costa Rica. Ya de por sí lo hacíamos, pero en una menor escala, pero si ya van a pagar por un jugador panameño, van a procurar de que sea vamos, como he mencionado acá arriba, va a ser un geo más estricto y va a ser todo un poco más riguroso. Va a tener que ser mucho más profesional para llegar a esos niveles. Muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta, profe. Las que quieran, cuénteme. Quiero agradecerle primero por su participación y por aclararle muchas dudas a nuestros entrenadores. Profe, sí. Si hablamos de reglamentación de academias, de escuelitas, no hay ninguna, porque hace unos años nosotros venimos a través, estaba primero Ezequiel Fernández, hicimos una reunión sobre las academias y escuelitas, otra después tuvo Víctor Suárez, y nunca se concretó a nada. ¿Por qué? Todo es subjetivamente desde mi punto de vista, porque no se ha reglamentado nada, no hay nada por escrito dentro de la federación. Una cosa que quería acotar es con las escuelas y las academias. ¿Qué me garantiza a mí que las academias y las escuelas tengan gente verdaderamente idónea, que es lo que nosotros venimos tratando de reglamentar hace muchos años? ¿Por qué? Porque la formación, si vemos, independientemente de algunas que sí son personas idóneas, pero la mayoría no cuentan con esa formación de formación de entrenadores. Entonces, tú te refieres a cómo garantizar de que las academias tengan profesionales idóneos. Sí, correcto. Eso no hay forma de hacerlo. Y salvo que FEPAFUT exija en un momento de que tienen que ser idóneos todos los entrenadores, si no, yo puedo tener... Pero yo creo que aquí es un tema, aquí yo honestamente hubiera puesto aquí, a nivel de academias, hubiera puesto un solo grupo, pero sí pusiera unas distintas calidades. Lo que busca FIFA o lo que ha buscado el derecho de formación es compensar lo que en teoría costó para esa academia formar un jugador de ese nivel. No sé si se entiende lo que quiero decir. Correctamente, profe, correctamente. Ok. Si una academia o una academia que no tiene jugadores, que no tiene entrenadores con licencia, indudablemente le habrá costado mucho menos que a una que se haya tenido. Es decir, eso es un punto. Es decir, si tú tienes una academia donde todos tus entrenadores tienen licencia, todos tus entrenadores tienen licencia, pudieras cobrar un poco más. Pero de hacer obligatorio que todos tus entrenadores tengan que tener licencia, es un poco más complicado. Porque vamos a ver también que en ocasiones, en países, en provincias, en ciudades, en condiciones distintas, puede que tus jugadores que no tengas el dinero, que no haya la cantidad suficiente de entrenadores para que tú puedas tenerlo. Yo entiendo tu punto, que es defender la profesión, pero no siempre se va a poder aplicar. Eso van a haber provincias donde nada más hay un puñado de entrenadores y todos están en una academia. Y yo quiero tener mi academia, entonces yo no voy a poder generar algún beneficio, ¿no? Sí. Pero el punto es que hay que reglamentar, mientras que no esté reglamentado en la federación. Igualmente, Parra, y yo entiendo tu punto, vuelvo y repito, pero es muy difícil. Eso está en cada quien. Si tú quieres que tus jugadores salgan bien formados, tienes que tener la mejor formación posible. Y esto es servicio, es como decir, todas las personas, los restaurantes que tengan o que existan a nivel de la República de Panamá, tienen todos que tener un sommelier. Por decir algo, sommelier es el que da referencia sobre la calidad de los vinos. Hay academias y academias. Hay academias que son fondas y hay academias que son restaurantes 5 estrellas. Eso me explico. Eso es parte del servicio que tú vas a dar como academia. Yo entiendo vuelvo a repetir, entiendo tu punto perfectamente, pero obligar a una academia que tiene sí o sí que tener entrenadores con licencia tipo B y todo lo demás es un tanto complicado, obligarla.
porque no todas van a tener el mismo recurso, la misma capacidad, no todas tienen, algo, es más, de hecho, algunas van a tener simple y llanamente, van a estar por temas benéficos. Yo tengo una academia de fútbol con personalidad jurídica, pero mi idea es sacar a chicos del barrio y que los jugadores que estén, las personas que estén con problemas en riesgo, ya no estén en riesgo. Vamos, no sé si se entiende, pero es reglamentarlo, perfecto. Aquí se puede reglamentar. Acá tú puedes ver una mejora en las condiciones. Aquí tú puedes ver una mejora. Todas las academias que tengan entrenadores con licencia A, todos, bueno, cobran tanto. Todas las academias que tengan entrenadores con licencia tanto, cobran este otro poco. Entrenadores que no tengan, bueno, cobran otro poco. ¿Me explico? Eso es una muy buena forma. Pero obligatorio, no. Es muy complicado. Entendería que discreparas conmigo, pero bueno, son pensamientos. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de su charla, entonces vamos a empezar con la rueda de preguntas y respuestas. Ya tenemos al profesor Manuel Paucar Albán, nuevamente preparado para preguntar. Bienvenido, profe. Buenas noches nuevamente. Una consulta, ¿no? ¿El sistema Comet ya se aplica aquí en Panamá? No. Le digo, bueno, realmente, para los que no saben, el sistema Comet es un sistema que se utiliza únicamente en Conmebol. Y sí es parecido, vamos, parecido no, es como es abierto. Básicamente todos los que tengan fútbol federado o estén en fútbol federado, academias, estén registrados y existan en Sudamérica, tienen acceso al sistema Comet. Eso no aplica, eso no es una obligación, eso es un tema confederativo, eso no aplica para CONCACAF ni para ninguna otra parte del mundo. Así que la realidad es que aquí en Panamá no existe, no creo que exista, no creo que llegue, porque eso solamente se aplica en Sudamérica. En Centroamérica, Europa, Asia, no existe. Okay. Es bueno, es un mecanismo interesante, pero no aplica para el resto de América. Ya, mire, licenciado, ¿una persona natural o jurídica puede tener los derechos deportivos de un jugador sin ser agente o intermediario? Depende a quién le pregunte. Y depende, si me pregunta de 8 a 5 de la tarde, le digo que no. Después le digo que sí. ¿Cómo? Le explico por qué. La norma, el reglamento prohíbe o ya no permite que se dé. Sin embargo, Sudamérica, los países formadores, Lanús, Racing, Boca, River, etcétera, siguen haciendo o teniendo estas prácticas para poder mantenerse. Y abiertamente lo hacen manifestándole a FIFA que de otra forma realmente se fueran a la quiebra, por decirlo de alguna forma. Porque lo que dicen ellos es, yo necesito vender 3 jugadores al año para poder mantener el club. Vendo 3 jugadores a $2 millones o vendo 4 a 4 millones, que son valores pagos por jugadores que ni siquiera han debutado en primera división en Argentina. O sea, que están fichando a un posible Messi, a un posible crack. Y con eso terminan pagando prácticamente el año deportivo. O sea, hablamos de 6, 7, 8, 10 millones de dólares que tienen en venta. Pero ellos tienen que prevender básicamente sus jugadores. En la plantilla tienen por decir algo, el 40% de toda su planilla prevendida. Es decir, con el dinero que ingresan, tienen para mantener a esos equipos. ¿Por qué lo digo? Porque quizás los equipos grandes van a recibir patrocinio, van a poder competir y todo lo demás, pero los equipos más chicos no van a tener esos beneficios. Y van a tener que, para competir y mantener a sus mejores jugadores, van a tener que pagarles salarios más altos. Y para sacar los salarios más altos tienen que prevender a esos mismos jugadores. Claro, pero en mi caso, yo no soy agente, pero yo puedo hacerle un contrato de representación a un papá de un jugador menor. No. No es válido. No.
La realidad es que no. A ver, dígame cuál es el objetivo suyo de hacer un contrato de tener un compromiso con el papá de que yo lo voy a formar, lo voy a apoyar en ese sentido. Eso tiene una validez. Sí, tiene alguna validez jurídica, indudablemente. Y a mí me han llamado clubes, y lo digo abiertamente, clubes no, personas, y me han propuesto, ¿cuánto me cobras tú por un contrato así, así, así? Lo puede hacer cualquiera. O sea, no tengo que ser yo. Leandro, que es abogado, también lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Pero yo le he dicho a esas personas, mira, yo no conozco tu trabajo, no conozco lo que haces, y eso es un arma como darle un pad con un botón de un arma de destrucción masiva a un loco. Porque le estoy otorgando, no digo que es su caso, ni mucho menos. No, está bien. Ni mucho menos. Pero la mejor garantía que puede tener usted y todos ustedes para con sus jugadores es el buen trato, el nivel de profesionalismo y capacidad y la confianza de ellos y de los padres. Es lo único que va a garantizar realmente que el jugador se quede con ustedes. De resto, cuando uno va a hacer un contrato de representación, uno dice, ¿sabes qué? Perdón, un contrato de esta índole, tú le tienes que garantizar las mejores condiciones económicas, transporte, ayudar incluso, ¿por qué no?, la formación académica de los jugadores. O sea, esto existe más que nada en Europa, Inglaterra, que fueron los que crearon este mecanismo, este formato, en el que básicamente tienen que pagar los estándares más altos de vida, de educación y de formación para poder intentar garantizar que el jugador va a quedarse contigo. ¿Ok? Pero si no es así, hay otros mecanismos para poder compensar esto. Por ejemplo, hacer un acuerdo particular en el cual tú becas a un jugador en tu academia y le dices que si el jugador se quiere ir, le tiene que pagar la mensualidad que no pagó por los años que estuvo becado, tanto él o el equipo donde vaya. Y un acuerdo escrito donde se manifieste esto. Y tú vas a estar becado en mi academia, pero el día que tú te quieras ir, yo cobro tanta cantidad, pero tú me vas a tener que pagar ese valor, por decir algo. Eso es una forma. Esa es una forma. Pero el jugador tiene que estar becado, tiene que tener un valor de transporte, un contrato escrito, ciertos mecanismos para realizarlo de esta forma. En fin, tiene su especificidad y no es un tema regalado, demasiado fácil. O sea, tiene su particularidad. Pero yo sé que eso es un tema que todo el mundo le estresa y que no es tan fácil, el tema de mis jugadores se quieren ir o mis jugadores se van, etcétera, etcétera. Lo más que yo le puedo decir es que el hecho, también hay casos en los que las academias quieren retener por todo el tiempo el mundo un jugador y no se lo quieren dar a nadie. Cuando el jugador se vaya, el jugador ya, digamos, y ustedes lo deben saber, para un entrenador estar en el tope de rendimiento o dentro de su capacidad o su edad, debe estar, que no solo él, sino que todo su entorno, todos deben jugar igual o más que él en las mejores condiciones posibles y vamos, las mejores circunstancias y situaciones posibles para que un jugador pueda desarrollarse. ¿Ok? Y a veces en las circunstancias en las que tengan algunos clubes que quieren retener o sobre retener a algún jugador, no están en las mejores condiciones formativas y el jugador se ve mermado a futuro. Y a veces es mejor, ¿sabes qué? Si tú vas a otra academia, puede que tú tengas un salto más alto y te vaya mejor. Y una forma de que no te roben al jugador es tú ir a un club, por decir, tú, el profesor Manuel, se acerca a Costa del Este y le dice, ¿sabes que yo tengo un jugador así, así, así? Yo te lo voy a dar, lo voy a otorgar para que tú lo formes y aparte del derecho a formación que me corresponde, me das a mí un 25, un 30% sobre el mío. No se lo robaron, no se lo llevaron, usted tiene un beneficio sobre él y el jugador sigue desarrollándose en una estructura más profesional. Pero ese trato ¿es formal o de una manera solamente formal, escrito? Aquí de caballero eso se murió hace rato. Correcto, doctor, muy bien.
¿Alguna otra consulta, pregunta? Muchísimas gracias, profesor Manuel Paucar. Tenemos al último participante, ya que nos estamos pasando, estamos en minuto 95. El profesor Wilson Bultrón, bienvenido. Tratemos de ser breves para hacer el cierre formal. Sí, buenas noches, profesor Wilson Bultrón de acá de Herrera. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, profesor? Sí, es que estaba escuchando lo que tenía diciendo Parra con usted sobre el profesionalismo que tienen que tener los técnicos, que debe exigirse la federación. Este año la federación he visto que tiene un plan, un proyecto de que todos los entrenadores a nivel nacional tengan la licencia D para poder dirigir las categorías menores y para poder que entrenen las categorías menores yendo al profesionalismo de los entrenadores, ¿no? Eso es lo que escuché. Sí. Y acotando a eso, la verdad que interesante la ponencia de usted y agradecido. Gracias. Bueno, enhorabuena y bueno, los que ya tienen licencia, bienvenidos sea, y los que no, a seguir formándose, es lo que corresponde, ¿no? Así es. Bueno, profesor Manuel, ya vamos a cerrar formalmente. De verdad que agradecidos. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado y bueno, por esta excelente ponencia y por toda la información que nos ha dado y sobre todo información actualizada sobre un tema muy delicado que sí, aquí en Panamá por mucho tiempo fue un tabú. Uno como entrenador lo ha vivido también, uno que ha visto clubes y directivos. Ha sido tabú ciertas cosas y bueno, qué bueno que ya personas como tú se están involucrando en esto en Panamá y internacionalmente, así que te felicito y ojalá podamos tener una segunda parte muy pronto porque definitivamente que hay mucha información ahí, hay mucho que aprender. Lo vimos contigo en el diplomado, fueron meses y aún así era un tema complejo. Así que bueno, te felicito y ojalá, de verdad que podamos tenerte otra vez aquí con nosotros. Agradecido. No, y cuenten conmigo para cuando así lo quieran. Muchísimas gracias. Sí, igual, Entonces, cualquier consulta, pregunta, personería jurídica, si quieren el beneficio que mencioné anteriormente y todo lo demás, bueno, a través de Leandro o del profesor Parra o de César, cuenten conmigo. vale, perfecto. Entonces te voy a pasar el micrófono a Parra para que haga el cierre y entonces podamos despedirnos. Yo sí bueno, no, Parra, palabra suya. Ok, primeramente, profesor, nuevamente agradecerle por esa gentileza, esa amabilidad de estar con nosotros esta noche compartiendo esos conocimientos suyos y verdaderamente gracias por ese aporte, porque llegarle a todos nuestros entrenadores en este complejo derecho de formación, muchas cosas que ahondar, hay puntos álgidos que aclarar y esa información que le llega a la gente del interior para nosotros es muy grato, profesor, y agradecerle por toda esa gentileza. Un abrazo, profesor. Gracias por todo, gracias por ese aporte y que se me cuide mucho. Bueno, de nada, Parra y compañeros, bueno, de mi parte un gustazo, disponible para cuando así lo quieran y acá estamos, como quien dice, acá estaremos. Bueno, profesores, muy buenas noches, bendiciones, nos vemos la próxima semana. Recuerden lavarse las manos, utilizar la mascarilla, distanciamiento, cuídense mucho. Muy buenas noches. Saludos a todos. Saludos.